Y continuamos, amigos televidentes, y nos complace recibir al compañero Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público. Gracias por estar con nosotros, Iván, gracias por acompañarnos esta mañana. Queríamos hablar un poco sobre los números, ¿verdad? El buen desempeño de la economía nicaragüense y también un poco el incremento salarial que se fue anunciado por el presidente, ¿verdad?, para los trabajadores. En ese sentido, yo recordaba que siempre hubo cada año un incremento que se incluía en el presupuesto, si no usted corríjame, y que fue suspendido debido a las acciones golpistas del año 2018, ¿no? Este es, digamos, un paso adelante muy significativo, ¿verdad?, porque representa, algunos van a decir que es insuficiente. A mí me da risa, permítame decirle, es insuficiente, dicen algunos. Y cuando en la negociación del salario mínimo se les hablaba de un punto o dos, decían los van a quebrar. ¿Se recuerda usted? Bienvenido, Iván, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Gracias por la invitación. Un saludo a todos tu teleaudiencia. Creo que es hoy un día muy bueno en la historia. Se está conmemorando, como bien en el inicio, el asalto al cuartel Moncada 53, que cambió la forma de ver las cosas. Ese es un hito en Latinoamérica, cambió la forma de ver las cosas en la política tradicional. La dictadura de Batista, de Somoza, de Duvalier, o sea, Sí, era claro, la claro. época de la dictadura, que era un reflejo de la política exterior de Estados Unidos a Latinoamérica. O sea, estaba en una gran alianza con la dictadura. Era en la época que Estados Unidos realmente no tenía ninguna preocupación por la democracia. Estaba muy feliz de tener dictadura. Y esta generación del centenario, como se llamaba en Cuba, la generación de Fidel y los del Moncada, marcaron una nueva ruta de lucha que definitivamente les trajo la revolución cubana del 59, inspiró a muchos jóvenes latinoamericanos, a la población en general, a la lucha y trajo la democracia. Definitivamente la democracia ha sido un resultado de lucha de los pueblos, los sectores, para cambiar. Y es un tema del cual estamos muy orgullosos en Nicaragua, que a partir del 79 trajimos la democracia, nadie nos trajo la democracia. Es que hablo de esto porque tiene que ver con la gran participación ciudadana en la jornada del 24 y el 25 de verificación. Es una jornada que muestra la apuesta de nuestra población, de nuestros ciudadanos, por la democracia, la paz, la participación, la confianza en el sistema, la confianza que las grandes mayorías pueden tomar sus decisiones en nuestro país. No hay ninguna posibilidad de la injerencia o de O la sectores imposición, sí. externos o imponer, sino es nuestro pueblo con su participación define el futuro, y eso es gracias a la revolución del 79, porque Bueno, antes del 79 no había mucha expectativa electoral. Yo mucho recuerdo y creo que hay que recordarle a la población que las elecciones, aparte que venían marcadas, venía un contador, un general McCoy, Frank R. McCoy, que dio los resultados antes que terminaran la elección el 28. Vas a ver la imagínate, sí, historia. sí, sí, sí. Entonces, yo creo que hay que definitivamente es nuestro pueblo, nuestras instituciones las que definen el futuro. Creo que es un tema relevante hoy en este día. Pero vamos a ir a lo que quería oír de los números de la economía. Claro, claro, claro. Como bien has dicho, el gobierno, como una política de restitución de los derechos laborales, y esto es una cosa que hay que marcar muy fuerte, en 2007 retomó lo que son las discusiones de las mesas de salario mínimo, las políticas de empleo y salario. Eso en los 16 años anteriores era, como lo dicen los sectores que participaron, los sectores sindicales, que en 16 años hubieron 2 salarios mínimos.
2007, para recordar, se instaló la Comisión de Salario Mínimo y en mayo del 2007 se logró un acuerdo de 18%. Era restituir el salario de los trabajadores. No estamos hablando del empleo público, de los trabajadores. Claro, claro. Y por ese momento se siguió una ruta de la discusión amplia del empresario, trabajadores, sector público en el MITRAM, y se ha discutido 2 veces al año durante todos los años, estableciendo los salarios tomando en cuenta el marco legal, las condiciones económicas del país. Y recientemente, en marzo, lo que fue en marzo, y así ha sido constantemente la discusión, se hizo el último salario mínimo del 3%. Del 3% para el 2021, y no participó un sector relevante que dice que es muy insuficiente. Correcto. Y así discutían por 2 centavos o 2 puntos. Correcto. O sea, una discusión de 9.98 a 10%. Era una discusión de 4 o 5 semanas, porque estaba en riesgo la estructura de costo y la estructura de estabilidad empresarial, y se perdía rentabilidad y competitividad. Son temas que escuchaba. Claro, claro. Por lo tanto, el gobierno siempre ha planteado como su línea directa de conducción en la política de salario es que el salario debe ser un equilibrio entre la restitución de los derechos, la pérdida inflacionaria, la pérdida de la canasta básica y el crecimiento económico, la actividad económica demostrada y que absorbe la inflación. Es lo que dice la ley, es lo que plantea la ley, que la suma, estoy hablando del salario mínimo, entonces eso se ha defendido y los trabajadores han tenido durante estos años hasta lo que podríamos llamar un incremento de más del 100% de salario nominal, y una parte importante del salario real se ha recuperado. Eso ha creado las condiciones, ha sido un reflejo de las condiciones sociales de los trabajadores, que ha ido mejorando paulatinamente, gradualmente, y hay una gran transformación. O sea, los trabajadores son los primeros que saben que en la política los 16 años se hubiera continuado, hubiera sido seguramente unas condiciones más duras, y hubiera que luchar muy fuerte en las calles para exigir ese salario. Pero el gobierno comandante Daniel Ortega, ha garantizado el equilibrio, le ha dado viabilidad al un tema tan importante para el país, el salario mínimo. Por lo tanto, ese es un reflejo de cómo es la visión. En esa discusión del salario mínimo está la visión empresarial de una parte importante de empresas sobre el tema de salario y empleo. Por lo tanto, nosotros, en este tema particular del ajuste salarial anunciado por el comandante Daniel Ortega, lo que tomamos en cuenta son 3 elementos clave. El estado de la economía. Si la economía se está reactivando por encima del 5%, es la proyección, ya revistas internacionales, centros de estudios nacionales, todos ya tienen como un hecho más del 4%. Y las proyecciones son por encima de esos números. El Banco Central próximamente va a establecer una nueva proyección, o sea, a partir de agosto, según los resultados del primer semestre, están haciendo su trabajo. Entonces, si se está reactivando la economía, si se mejoran los números de exportación, si el precio del café tocó 207 hoy, si hay todo un esfuerzo en reactivar totalmente la economía, es justo restituir lo perdido en 2018 para el sector público. El sector público en la definición de la crisis del 2018 era mantener el empleo y sacrificar el salario. O sea, los mismos maestros que han estado en las aulas permanentemente durante el 2020 y hasta nuestros días, garantizando la atención de
los hijos de la mayoría de los nicaragüenses sin el incremento salarial del 2019-2020 como resultado del intento fallido del Estado. Las enfermeras, los camilleros, los médicos del sector público que han estado atendiendo a nuestras familias para todo, pero en una situación más compleja por la pandemia, también habían quedado congelados. Es decir, el último reajuste salarial fue en 2018, Claro. antes del intento fallido del Estado. Por lo tanto, definitivamente, si está la economía funcionando bien, si los anuncios que hacemos es que más exportaciones, más crecimiento, reactivación, reconstrucción, reconexión con el crecimiento, creemos que había que hacer la propuesta a la Presidencia de la República justificada de que íbamos a recuperar apenas un tercio de lo perdido acumulado. O sea, no es que es un tema ya resuelto el salario. O sea, Claro, claro. por lo tanto, en eso podemos coincidir. O sea, hay que hacer más esfuerzo para que los salarios general del país, no solo del sector público, mejoren. Los salarios del sector público son un poco más rezagados que el sector privado. Entonces, el 5% que se aplicará a partir de esta primera semana de agosto, el 3, 4 y 5, que es el salario de agosto, ya viene incluido. Ahí se incorporan a más de 137,000 empleos públicos, van a recibir un incremento salarial. ¿A dónde va dirigido? Más de 90,000 trabajadores de la salud y educación, o sea, 60,000 aproximadamente en educación, más de 30,000 en salud. Nuestros muchachos de las Fuerzas Armadas, los soldados, la policía y el resto del sector público. ¿Qué impacto positivo tiene? Es que la inflación acumulada o la proyectada media del 2021 es un poco más de 3.5, el 5% es mayor que esta pérdida del 2021. El deterioro, o sea, el incremento de la canasta básica de 2.86 hasta mayo, entonces este 5% viene a cubrir esa pérdida, lo cual es una buena noticia, una muy buena noticia en tiempos complejos, que el sector público tenga un incremento que le permita atender sus necesidades de una mejor manera, pues. O sea, una mejora para enfrentar la situación social y económica. La buena noticia es que esta tendencia va en incremento en 2022. O sea, hay una mejora en una proyección que está conectado con lo que llamamos la reactivación plena de la economía, y definitivamente si el país crece, la economía crece más entre 4,5% y el 6%, definitivamente quiere decir que va demostrando o sea, la resiliencia económica de los sectores. Casi todos los sectores de la economía, casi todos, muy pocos, ya están en franca recuperación. O sea, seguramente has revisado los informes del IMAE, del Banco Central, el crecimiento del sector de cantera y minas, la construcción, el tema pecuario, el crecimiento del sector pesquero. Todo se está reactivando, y eso es una buena noticia de que todos los sectores deben tener una participación en esa mejora, y eso es lo que se está haciendo en el sector público. Si hay una mejora de recaudación, hay más ingresos, una parte de esos ingresos debe estar dirigido a restituir la pérdida de los ingresos de los funcionarios y empleados públicos. Ahora, esos pronósticos, ¿verdad? Después de años difíciles, porque además, en medio de pandemia, Iván, porque la pandemia no le ha dado tregua al mundo, pues. Es decir, todavía hay países que se encuentran en situación de cierre, que han regresado a cierre, tienen algunas limitaciones, y en medio de todo eso, Nicaragua se perfila con un crecimiento que podría recuperar los niveles anteriores, y el 2022, en consecuencia, sería aún mejor. Sí, lo primero en términos de datos que vienen del sector fiscal es de que teníamos un presupuesto del gasto
cerca de 81.000 millones de córdobas. A esta altura del primer semestre concluido, este presupuesto con el artículo que incorpora los recursos externos ya está encima de los 90.000 millones, así con crecimiento en términos de la cantidad de recursos disponibles encima del 10%, 2 dígitos, y la ejecución va también muy bien, o sea, aproximadamente unos 47.000, 48.000 millones en ejecución, es decir, más del 50%. ¿Qué quiero indicarte? Si en el primer semestre logramos ajustar, darle más velocidad al gasto, pero también, sobre todo con recursos externos, pero estamos incorporando recursos del Tesoro para fortalecer algunos sectores. Definitivamente, cuando nos planteamos allá por febrero de que el gasto podría alcanzar los 102, 103 mil millones de córdobas, es decir, hay una posibilidad, una proyección de 25%, alrededor de 25% incremento del gasto. Eso muy soportado mucho por los recursos externos. Realmente ustedes pudieron observar la aprobación de recursos de la reactivación de los bancos multilaterales y algunos recursos de emergencia que están incorporándose a la economía. Pero también hay que resaltar de que a partir de septiembre del año pasado, todos los meses han sido mejores, o sea, todos los meses son mejores que el anterior. Claro. Exceptuando el mes de enero, que no compite con diciembre, nunca ha competido, pero todos los meses es lo que llaman, cuando hacen el análisis desestacionalizado, ¿has oído ese término? De mayo con respecto a abril o junio con respecto a mayo, hay un incremento de promedio de 2%. Eso quiere decir que la economía va en una franca evolución, hacia mayor crecimiento. Por lo tanto, eso se observa, tú le puedes preguntar a los sectores industriales, a la industria fiscal, a las canteras y minas. Estoy hablando de lo que tiene que ver con la producción nacional, o sea, para el consumo nacional. Eso está impulsado básicamente por las variables de tener una exportación más sólida, mejores precios. Tiene que ver también con el papel que juega las remesas en la demanda doméstica y fundamentalmente que la mayoría de las actividades está recuperando el empleo, que es un tema muy importante, el empleo formal, el registrado por la Seguridad Social. Correcto. A esta altura, si tomamos la cuenta de septiembre a mayo, seguramente está encima de 50.000 empleos nuevos desde septiembre a mayo. Eso es muy importante. Es decir, todas las empresas están teniendo mayores rentas, decimos, mayor participación en la actividad económica. Y eso es fundamental, es un reflejo de cómo está definitivamente el funcionamiento económico del país, o sea, el desarrollo, el desempeño económico del país va a tener dos elementos fundamentales: crecimiento, por un lado, pero también el tema de la redistribución del ingreso, porque la política pública o la política fiscal como política pública es fortalecer el gasto y la inversión social. Eso es muy relevante cuando tú puedes observar, seguramente viste la entrevista de Erwin Barreda, de Mansell, fortaleciendo la inversión en energía para sobrepasar el 99%, pero el gran esfuerzo de llevar agua potable y agua de saneamiento a la población, fortalecer el tema de inversión en salud pública y en educación. Eso le da un soporte social muy importante. Por lo tanto, a medida que crece la economía, pueda invertir más en la inversión pública y la inversión social. Eso es un tema que pasa también, que justifica que también el sector público pueda restituir parte de lo perdido ocasionado por intento fallido golpe del 2018. Ahora,
también está el fomento, ¿no?, a las actividades económicas, agrícolas y comerciales, a través de varios programas que se desarrollan en diferentes instituciones, pero que se coordinan. Sí, hay 4 programas muy importantes que tienen un impacto positivo en la producción, sobre todo garantizar transferencia tecnológica, capitalización, los recursos, financiamiento. Están dirigidos, por ejemplo, al programa bovino, al programa porcino, lo que tiene que ver con los bonos tecnológicos del café o los bonos tecnológicos agropecuarios dirigidos a los granos básicos, pero también los programas del MEFCA. Hay un programa ahí que impacta muy fuertemente en el sector pequeño, micro, comercio urbano, que el programa de Usura Cero fue capitalizado con más de 1.000 millones de córdobas. Es decir, ya es un programa exitoso que fue reforzado en el esfuerzo de reactivación económica definido en 2020, colocarle más recursos, y eso va a permitir mayores transacciones en el comercio. Eso es un programa de mucho impacto en la población, vinculado al comercio y a la producción, pero fundamentalmente al comercio urbano. También es importante que se ha fortalecido a través del Banco Produzcamo el programa de fideicomiso para la vivienda que se está desarrollando en los departamentos y en Managua, el Bismar Martínez. Claro. Va a construir más de aproximadamente 3.000 viviendas en Managua, y en el resto del país va a haber una cantidad muy importante. Estamos hablando de más entre 7.000 y 10.000. La capacidad constructiva o de financiamiento de entre 7.000 y 10.000 viviendas. Eso es muy importante en la generación de empleo, generación de ingresos y en llevarle prosperidad a la familia nicaragüense. Esos son programas del Banco Produzcamo, apoyados desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero también estamos diseñando programas para la reactivación pesquera, fortalecer programas para el financiamiento a los temas agrícolas a través del Banco Produzcamo, fortalecer que el banco tenga una mayor presencia con los sectores productivos. Y eso creo que va a también tener un impacto en la reactivación del 2021, pero también darle continuidad a los programas del 2022. Ahora, hay digamos, una estabilidad, ¿no?, en los indicadores macroeconómicos, Iván. También ese otro elemento en la economía, una moneda estable y un sistema financiero, pues también. Sí, en los 4 indicadores que se sigue con diario, continuo, un seguimiento continuo, tiene que ver, la estabilidad del tipo de cambio, que ha visto que el tipo de cambio, con el último ajuste de 2% anual, se ha mantenido una brecha cambiaria muy cerrada entre la venta y compra de dólares. Eso es una señal de estabilidad. Cuando uno va a las calles, ¿te acuerdas que te dije hace como 4 años que el mayor indicador, que no estuvieras preocupado de estar siguiendo en internet, vas a la calle y le preguntas al que transa el dólar en el mercado informal, y te das cuenta que tan cerrado está? O sea, ese es un indicador infalible. Pues aquí en Argentina, pues que ahí te das cuenta. Lo otro, ese indicador realmente que es refleja el nivel de estabilidad económica, que es la oferta y demanda de divisa, lo que está asociado al tipo de cambio. Lo segundo, para soportar eso, es cómo está creciendo la reserva. O sea, una cosa está conectada con lo otro. Las reservas están en números históricos para Nicaragua, más de 3.600 millones. Y siempre tomo la medida que si el mejor mes conocido antes era marzo del 2018, que estaba como en 2.800 millones. Entonces estamos hablando de más de 800 millones con respecto a un mes que marcamos, marzo del 2018. Lo otro, la inflación. La inflación se ha mantenido en la ruta entre 3,5 y 4,5. Eso es lo que había proyectado el Banco Central, y se mantiene con una inflación
de un solo dígito, que era la frase que utilizaba en aquellos años del 2004, 2005. Estábamos trabajando para una inflación de un solo dígito. Eso se da como un tema superado, que tiene que la estabilidad en la producción, la estabilidad en el manejo monetario, la coordinación de la política fiscal y política monetaria ha dado una inflación estable, pues, de un solo dígito. En este caso, muy bajo todavía, entre 3.5, estaba marcando 3.5, pero la proyección es de entre 3.5 y 4.5. El otro indicador es que lo siguen mes a mes, el índice mensual de actividad económica. Es decir, cómo pronosticamos qué va a suceder en el futuro. El índice mensual de actividad económica de los últimos 3 meses están encima de 2 dígitos. El último reporte del Banco Central es de 14.5 mayo. Es decir, si hubo un crecimiento de 3.4 del PIB nominal en el primer trimestre, y tu imagen se está moviendo en un promedio de 2 dígitos, el último de 14.5, y junio debe ser un poco mejor que mayo, estamos hablando de un PIB trimestral de más de 2 dígitos. Es decir, el semestre termina encima del 6%. Eso es lo que da la aritmética, ¿no? Por lo tanto, uno puede proyectar en un segundo semestre que se ve más fuerte que el primer semestre, seguramente va a haber un buen cierre. Y ahí por eso los pronósticos, las proyecciones de más del 4%, muy encima del 4%, ya se ha ido convirtiendo, modificando a más del 5%. O sea, es un trabajo de cómo se comportan los sectores y cómo se comporta la suma en la economía. Creo que eso es relevante y, o sea, el 2022, la proyección de si vamos a mantener el nivel de inversión pública más alta que el 2021, si el presupuesto va a haber un reacomodo de aquel bajo 81.000, buscando los 100.000, si las exportaciones continúan, si los precios del café nos siguen dando sorpresa de encima de 200, o sea, el precio del café bajó del 2021 a cerca del 2011, que eran los precios de 150. Claro, claro. Entonces va a tener un impacto en volumen, esperamos tener un buen volumen en la producción y también buenos precios. Si el oro sigue encima de los 1.800 y además con la gran inversión que está generando el sector minero, que va a doblar su exportación en 2021 y eso debe continuar en 2022. Si el impacto de la energía, de la inversión en energía eléctrica tiene un impacto en la disminución de tarifas, todo eso va a darle más impulso a la economía. Y además, la señal de estabilidad y de paz, que son los resultados de las elecciones. Siempre cuando hablamos con los organismos internacionales multilaterales, le dicen, ¿y cómo hacer la solución política? Con la elección. Entonces ya estamos ante unas elecciones, va a haber unos resultados el 7 de noviembre, eso va a mostrar la estabilidad del país y eso va a movilizar, va a traer inversión extranjera directa, va a reactivar la inversión privada y esta es una gran oportunidad. Un país que crezca más del 5% en 2021 le da un gran incentivo a la inversión privada para alcanzar y participar en esos crecimientos. Creo que eso es una señal importante. Claro, y el 5% para los trabajadores, pues también es importante, aunque algunos traten de minimizarlo, ¿verdad? Pero ya sabemos quiénes son y los intereses que tienen, pues son conocedores interesados, como decíamos, ¿no? Son gente que bien, y mal por ellos, ¿verdad? Porque los pronósticos que siempre hacen algunos es que la economía va mal y los números dicen otra cosa. No hay manera de mentir con los números. O sea, ahí están los números, no hay forma. Y la calle. Y la calle, sí. O sea, la economía es de números, aritmética, de corridas econométricas, análisis algunas veces que la población, pues, no va a seguir esos números si la inflación es más, y el tipo de cambio es menos. Pero cuando vas a las calles y ves el comercio reactivándose, el mercado oriental movilizado, el mercado Wembe, los mercados populares y también
los centros comerciales, los restaurantes, los destinos turísticos, el país movilizado. O sea, es un tema importante. No hay cuartos hoteles en Corn Island. Y no hay muchas venidas de turistas, ¿no? Claro. Eso quiere decir que hay una movilización del turismo nacional que está impactando. O sea, y eso lo puedes comprobar igual seguramente en San Juan del Sur. Y entonces hay una reactivación producto de una redistribución de los recursos internos. Eso es muy importante para sectores que han estado en una situación compleja en 2018 y 2020, cuando hay una señal de recuperación. Eso solo es posible si la economía tiene un impulso fuerte. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Iván. Gracias por habernos acompañado, ministro. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa. No se vayan, ya regresamos, ya volvemos.